Bienvenidos, mi nombre es Román Alberto Sayas Castillo. Anteriormente habíamos visto un video de circuitos trifásicos donde estábamos explicando todas las operaciones matemáticas que se llevan a cabo para poder identificar de dónde surgen las fórmulas que se utilizan para resolver circuitos trifásicos, ya sea para configuración estrella-estrella, que en este caso vamos a ver en este video un ejemplo estrella-estrella. También vimos las fórmulas para estrella delta, configuración delta estrella y delta delta. Sí, en este video vamos a ver un ejemplo donde vamos a resolver un problema donde tenemos una fuente en estrella y una carga en estrella. Muy bien, empezamos. El problema es del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos del autor Alexander Isadiku, el cual es el ejemplo 12.2 y menciona lo siguiente: calcule las corrientes de línea de un sistema estrella-estrella de 3 conductores. Como aquí dice, la primera estrella vendría siendo la fuente y la segunda estrella vendría siendo la carga, y además nos está poniendo que tenemos una impedancia de línea, uno para cada línea, porque la línea de transmisión o la instalación de los conductores pues está balanceada, y la impedancia de cada línea pues va a ser la misma. Las impedancias de la carga también es una carga balanceada, por lo tanto estos valores son iguales, ¿no? Y en la fuente pues vamos a tener una fuente donde la magnitud de cada una de sus fuentes va a ser de 110 volts, y con un desfasamiento de 120 grados entre ellas, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es importante ver que tenemos una secuencia positiva, porque tenemos que en la fase A tenemos ángulo de 0 y en la fase B tenemos un ángulo de menos 120. Entonces tenemos una secuencia ABC. Muy bien. ¿Qué nos pide? Nos está pidiendo las corrientes de línea, o sea, nos están pidiendo IA, IB, IB e IC. ¿Ok? Muy bien. Entonces, anteriormente en el video anterior habíamos dicho que como el voltaje y la corriente en el neutro es de 0, podemos eliminar el neutro. En este caso va a ser al revés. El problema no tiene indicado el neutro, pero nosotros lo vamos a poner para poder hacer nuestro análisis como si fuera un circuito monofásico. Recuerden que en el video anterior dijimos que cuando tenemos una carga balanceada, una fuente balanceada y una carga balanceada, decíamos que podemos hacer el análisis como si fuera un circuito monofásico, analizando este recorrido de A minúscula, A mayúscula, anteriormente era N mayúscula, N minúscula. Si nosotros analizamos esta malla, pues nos va a quedar que tenemos una fuente que le vamos a llamar voltaje AN, porque este es el neutro. Y si hacemos nuestro análisis en LBK, pues va a quedar que vamos a tener este voltaje y vamos a tener una impedancia. Como las dos impedancias están en serie, las vamos a sumar para sacar nuestra Z estrella. Entonces la corriente que circula por esta malla, que se llama IA, la vamos a calcular como el voltaje de la fuente entre la Z estrella. Muy bien, entonces aquí dice que el circuito pues está balanceado y que se puede reemplazar como un circuito monofásico, como lo vimos ahorita. Y como dijimos, IA, la corriente de línea, va a ser el voltaje de AN entre la Z estrella, que es la suma de estas dos. Entonces procedemos a calcular la Z estrella, que vendría siendo la Z de la línea, que es esta, más, porque están en serie, la Z de la carga, que es 10 más 8J. Y sumamos la parte real con la real, 10 más 5, 15.
y la imaginaria con la imaginaria, 8J menos 2J, pues nos da 6J en su forma rectangular, lo pasamos a su forma polar y ya pasamos a hacer la operación para calcular la corriente, que la corriente, como habíamos dicho, va a ser 110 con ángulo de 0 porque es el voltaje AN entre la impedancia que nos dio de la Z equivalente. Y esa corriente nos da 6.81 con ángulo de menos 21.8 grados amperes. Expresado en su forma polar, ya tenemos IA. En el video anterior vimos que podemos calcular IB e IC con estas fórmulas, donde decimos, si ya tenemos IA, que en este caso ya lo tenemos, y queremos calcular IB, la magnitud que nos dio en IA, que en este caso es 6.81, lo vamos a utilizar para tanto B como tanto para IB como para IC, pero va a haber un desfasamiento de 120 grados en cada uno de ellos. Si en este caso IA nos hubiera dado 0, IB el ángulo de IA nos hubiera dado 0, pues el ángulo de IB hubiera sido menos 120 y de IC menos 240, pero en este caso IA nos da un ángulo de menos 21.8 y al menos 21.8 restarle menos 120, pues nos va a quedar lo siguiente. Aquí volvemos a retomar IA, donde tenemos 681 con ángulo de menos 21.8 grados amper, y para sacar IB agarramos este mismo 6.81 que aquí lo tenemos y al menos 21.8 le restamos menos 120 y nos da menos 141.8. Entonces IB nos da una corriente de 6.81 con ángulo de menos 141.8 amperes. E IC, aquí retomamos la fórmula, dice IC, vas a agarrar la magnitud de IA que fue 681, aquí lo tenemos, y al ángulo que ya tenías, que era de menos 21, le vamos a restar menos 240 y nos da menos 261.8 grados. Que recuerden que si tenemos un ángulo negativo lo podemos ver también en su forma positiva. Muy bien, ya tenemos estas tres respuestas para IA, para IB y para IC. Ok, muchas veces nosotros tenemos el resultado, pero es mejor verlo cuando ya lo tenemos graficados como fasores. Vamos a pasar al software GeoGebra para ver esos resultados. Aquí yo ya grafiqué estos resultados que teníamos. Aquí lo vamos a poner en las pantallas. Aquí a la izquierda tenemos los resultados de 681 con ángulo menos 21 para IA. Aquí lo grafiqué, 681 con ángulo de menos 21. Pero recuerden, como les había dicho, así como aquí menos 261 es lo mismo que 98 grados, menos 21.8, que sería de aquí para acá, es lo mismo que tener desde 0 hasta girando en el sentido de las manecillas de reloj hasta 338.2 grados. 681 con ángulo de 338.2 es lo mismo que 681 con ángulo de menos 21.8. Muy bien, EIB nos da 681 con ángulo de menos 141, que es lo mismo que 218. Como les digo, si giramos de aquí hasta en el sentido de las manecillas del reloj nos da 218, o de 0 giramos en el sentido contrario y nos va a dar menos 141.8. EIC nos da 681, pero con un ángulo de 98. Muy bien. Ahora, nosotros aquí podemos apreciar que el ángulo de desfasamiento que hay entre la corriente IA e IB es de 120, IB y C 120, e IC e IA también de 120. Ok, aquí podemos medir el ángulo que hay entre los fasores. Bueno, para no complicarnos, aquí lo tenemos medido, ¿no? Pero ya sabemos que el ángulo de desfasamiento que hay entre cada uno de los fasores es de 120 grados. Muy bien, ahora también vamos a verlo en multisim, el mismo problema que ya teníamos anteriormente, que aquí iniciábamos. Aquí podemos ver que tenemos el circuito con una fuente
trifásica y una carga trifásica y las impedancias de las tres líneas. Entonces ahora en Multisim vamos a ingresar una fuente trifásica, indicamos que es de 110 volts, vamos a manejar una frecuencia de 60 Hz. Aquí lo tenemos, 110 con ángulo de 0, 110 con ángulo de menos 120. Multisim automáticamente hace el desfasamiento de las tres fases. Como es una fuente balanceada, va a ser un desfasamiento de 120 grados entre cada fase. Las impedancias de la línea, aquí las pusimos, 5 menos 2J. Aquí, si se fijan, dice Z es igual a A menos JB. Quiere decir que la parte reactiva imaginaria es negativa y en la carga, si se fijan, aquí tenemos una parte imaginaria positiva. Aquí lo indica, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a dejar esto para estar viendo la pantalla de Multisim, pero ya vimos que tenemos la misma conexión. Aquí ya hicimos el cálculo y nos dio el resultado. Ahora lo dio el resultado para las tres corrientes de 681 menos 21, 681 menos 141 y 681 con el ángulo 98. Ahora vamos a verlo en Multisim y tratar de ver esta magnitud de 681 y con los ángulos de desfasamiento que hay en cada uno. Muy bien, entonces, como les decía, aquí en Multisim vamos a tener ya conectados las tres cargas en serie con las, bueno, la carga está conectada a una estrella y cada rama de la estrella está conectado en serie con la Z de la línea. Y a la vez, esta Z estrella que le llamamos, que es el equivalente, está conectado a la fase A, B y C. Pusimos un multímetro, que el multímetro está indicado para medir amperaje en corriente alterna, igual para las otras dos fases, y pusimos un probador de corriente, una punta de corriente, para indicar la corriente como si fuera un amperímetro de gancho. Lo corremos y aquí podemos ver que nos da 680 en cada una de las fases, como aquí lo tuvimos, ¿no? 681, 681. Varía un poco los decimales. Y, ok, ya tenemos el valor de la corriente, ya sea con los probadores, con las probetas o con los multímetros digitales. 6.8, 6.8 para cada uno de los amperímetros, pero no tenemos medido el ángulo. Entonces, para ver el ángulo, nos vamos a ir aquí en este icono donde ahorita está indicado como interactivo, una simulación interactiva. Nos vamos a ir a un análisis de corriente alterna de frecuencia única, que la frecuencia va a ser 60 Hz. Lo salvamos y lo corremos. Y aquí ya tenemos el ángulo. Aquí, por ejemplo, la magnitud es de 6.8 y el ángulo para la punta 1, que es esta, es de menos 21 grados. Y acá, pues ya sabíamos que teníamos, vamos a quitar estos, ya sabemos que es 6.8 para las tres fases. Ángulo de menos 21, ángulo de menos 21, ángulo de menos 141, ángulo de menos 141 y ángulo de 98 grados con ángulo de 98 grados. Muy bien, entonces ya vimos simulado que los cálculos que hicimos manualmente nos dio los mismos valores que miden los multímetros con su ángulo de fase y viendo que es lo mismo. Muy bien. En el próximo video vamos a ver un ejemplo donde tenemos una carga conectada en delta y una fuente conectada en estrella. Igual vamos a hacerlo manualmente, las operaciones, y vamos a hacer la simulación para comparar que nuestros resultados son correctos. Muy bien, eso es todo. Lo único que les pido es que compartan este video a todas las personas que quieran aprender lo que son circuitos trifásicos y mis otros videos donde tenemos
algunos cálculos para voltajes en alta tensión, líneas de transmisión, sistemas eléctricos de potencia. Sería todo. Muchas gracias.